de septiembre del 2024 a mayo del 2025, la reducción en número de homicidios dolosos es del 25.8%. Esto significa 22 homicidios diarios menos que en septiembre del 2024. Es decir, 22 personas diariamente que no perdieron la vida por motivo de los delitos de alto impacto. Es un resultado muy importante del Gabinete de Seguridad y muestra de que la estrategia está funcionando. El fraude electoral de 2006 marcó el destino de México a sangre y fuego. Felipe Calderón usurpó la presidencia de México e inauguró un tiempo de violencia que lleva hasta hoy centenares de miles de muertos desde que apareció con un traje militar 5 tallas más grande y con voz entrecortada declaró la guerra sin cuartel contra el narcotráfico. En ese año, América Latina veía cómo los liderazgos de Evo Morales y Rafael Correa ganaban sus respectivas elecciones para completar una gran mayoría de países gobernados por la izquierda, destacándose Hugo Chávez en Venezuela, Lula da Silva en Brasil y Néstor Kirchner en Argentina. El robo de la elección en México evitó que ese país girara a la izquierda y se uniera a la primera oleada de gobiernos progresistas en la región. Felipe Calderón gobernó sin miramientos, nombró a Genaro García Luna, hoy condenado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico, benefició al cártel de Sinaloa para controlar con ayuda del Estado y aval estadounidense la mayor parte del narcotráfico, permitió que tiraran granadas en el centro de su ciudad natal en medio de un acto multitudinario, un nivel de violencia nunca antes visto. Entre los años de 2006 y 2012, el país vio los primeros colgados en puentes y cuerpos apilados en camionetas en plena luz del día. Se resguardó de balaceras entre policías municipales y el ejército, vio arder en televisión el Casino Royal de Monterrey con personas dentro y presenció por redes sociales cómo surgía el cártel Jalisco Nueva Generación para matar a los Zetas en Veracruz. El saldo, una estela de más de 100,000 asesinatos durante el sexenio. México comenzó una espiral de violencia muy difícil de revertir. El gobierno de Enrique Peña Nieto consolidó y naturalizó los niveles y las nuevas formas de inseguridad. El caso de los 43 estudiantes desaparecidos por el crimen organizado en Ayotzinapa, el asesinato de Rubén Espinosa Becerril, los desaparecidos en todo el país comenzaron a permear en una sociedad mexicana que se resistió a vivir esa masacre. Las causas de la inseguridad siempre estuvieron sustentadas en la gran desigualdad existente. Las pocas condiciones para que la gran mayoría de la población pueda superar la pobreza fueron tierra fértil para que la muerte resultara un negocio y la guerra se extendiera por todo el territorio. Desde el inicio de su mandato en 2018, Andrés Manuel López Obrador desplegó una estrategia de atención a las causas de la violencia con un discurso no punitivista para pacificar el país. Resumió la estrategia en la polémica frase "abrazos, no balazos", que sintetizó para bien y para mal la narrativa de seguridad durante el primer sexenio de la Cuarta Transformación. Los asesinatos no disminuyeron a pesar de la creación de un nuevo cuerpo de seguridad, como la Guardia Nacional, que reemplazó a la antigua Policía Federal comandada en su momento por Genaro García Luna. Hoy, a 8 meses de gobierno de Claudia Sheinbaum, la estrategia a largo plazo parece dar indicios de mejora con la disminución de delitos de alto impacto a nivel nacional, como informó la presidenta con números detallados. Incluso en algunos lugares como Ciudad de México se lograron cifras de violencia anteriores a la declaración de guerra contra el narco. Datos positivos que conviven a su vez con estados incendiados como Sinaloa y Jalisco. ¿Es posible la pacificación de México? ¿Existe una estrategia de seguridad suficiente para terminar con una inercia de muerte? O en la base América Latina intentaremos dar algunas claves. Bienvenidos y bienvenidas. La base América Latina.
Arrancando la segunda semana de la base América Latina con unas cifras interesantes que presentó el gobierno de México, ¿verdad, Marco Teruggi? Así es, vamos a entrar en un tema muy complejo, como es la cuestión de la violencia en México y los buenos resultados, por lo menos las tendencias favorables que mostró el gobierno, y vamos a explorar esa situación que, bueno, da mucho que pensar y da también buenas señales. ¿Hablan de esas buenas señales de las que habla Marco Teruggi en los medios en México? Te diría que no, pero también lo que dicen se parece mucho a lo que dicen ciertos analistas y luego a lo que dicen ciertos líderes de la oposición. Bueno, vamos a ver exactamente cómo informan esta buena noticia. Vamos a ver, adelante, compañeros. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. La estrategia está funcionando, dijo Claudia Sheinbaum, para referirse a los resultados en el tema más sensible y complejo de México, la violencia. Algunos datos son elocuentes. El promedio de víctimas diarias en 8 meses bajó 25.8%, lo que significa 22 homicidios menos cada día. Esto es un promedio de 64.5 homicidios dolosos diarios contra 86.9 en el mes de septiembre pasado. Aquí más que nunca vale esta aclaración de que no son solo números, sino que estamos hablando de personas. La comparación con septiembre es porque Sheinbaum asumió el 1 de octubre. Seguramente muchos recuerden esas imágenes en el Congreso y el Zócalo lleno, días de alegría en el país. Pero puesto en una comparación más larga, los datos presentados por el gobierno muestran que la tasa de homicidios dolosos es la más baja desde 2016, cuando gobernaba Enrique Peña Nieto, el presidente mayor imagen negativa de la historia reciente mexicana. 80% de desaprobación, un triste récord. Estamos hablando de hace 10 años atrás, cuando terminaba el último gobierno del largo ciclo neoliberal iniciado en los 80. Esas décadas en las que el Estado fue convertido en negocios de empresarios, privatizaciones a mansalva y la narcoviolencia se hizo dolor de cada día. Esa herencia que tuvo que cargar AMLO en 2018 cuando asumió la presidencia. Y si nos fijamos en la curva desde el 2018, se ve como la misma tuvo una meseta elevada en los 3 primeros años de López Obrador y a partir de ahí comenzó a disminuir de a poco hasta alcanzar las cifras que fueron presentadas por la presidenta Claudia Sheinbaum en el último informe, por lo que estos datos positivos son una tendencia y no una fotografía aislada. Y antes de seguir con los números, si les parece, vayamos a la cuestión conceptual o los 4 pilares de la estrategia que está funcionando y explica la presidenta. Son 4 ejes: atención a las causas, que tiene que ver con lo que explica Rosa Isela, además con todo el proyecto de la Cuarta Transformación, de atender a la gente de manera directa. Jóvenes construyendo el futuro, el apoyo a la gente y esta intervención que está haciendo la Secretaría de Gobernación junto con la Subsecretaría de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en cada territorio, generando comités de paz, ferias de paz y una acción para mejorar los espacios públicos en cada territorio, en los municipios de mayor índice delictivo. El segundo es el fortalecimiento de la Guardia Nacional y en los estados el fortalecimiento de las policías estatales. El tercero, que ha sido muy importante, es el fortalecimiento de la inteligencia y investigación para coadyuvar con el Ministerio Público y finalmente la coordinación. Detengámonos un poquito en esto porque ahí está el nudo gordiano, como se dice, o el meollo del asunto. Como saben, últimamente está de moda la lógica punitivista, cárcel, militarización y muchas redes sociales. Seguro que a Estefanía Aina se les ocurren algunos ejemplos sin tener que buscar mucho. Me suena un tal Bukele en El Salvador. Y a mí un Milei de Argentina. Y se podría sumar a Noboa en Ecuador y todos los candidatos presidenciales de la región que amenazan con reproducir esas políticas que tienen un problema mayor. Disocian la represión de las causas de la violencia. O dicho de otra manera, al tiempo que aplican una concepción únicamente punitivista, también multiplican las causas que generan la violencia. ¿Cómo? Con modelos neoliberales que dejan a los jóvenes sin oportunidades de estudio y de trabajo, los convierten en población sobrante y por lo tanto disponibles como mano de obra para el narco, que ofrece dinero rápido y reconocimiento social. Y con entramados de corrupción donde las bandas criminales o narcos van adentrándose en la policía, los ejércitos y las policías. Como un círculo sin salida entonces, porque nunca se detienen las condiciones de reproducción y crecimiento de la violencia. Así pues no hay batalla que se pueda ganar, la verdad. Exactamente. En el caso de México, en cambio, se combinan dos elementos. Por un lado, el combate frontal contra el crimen, con todo el peso que debe tener el Estado para combatir organizaciones del poder de los cárteles, armas e inteligencia. Y por el otro lado, una política
integral, no solamente de atención con programas sociales, sino de recuperación de la educación pública, el aumento de salario o la reducción de la pobreza, donde en México 9,5 millones de personas dejaron de ser pobres del 2018 al 2023. Más Estado para resolver más necesidades y un Estado que incluso intenta democratizarse en su interior, como ocurrió con la reforma judicial. Y bien se sabe que sin justicia que funcione es casi imposible enfrentar al crimen. Todo tiene que ver con todo. Una política entonces que combina el combate al crimen con la reversión de las causas, al menos algunas de ellas. Ya no aquel vigilar y castigar que decía el filósofo Michel Foucault, sino una estrategia de proteger y castigar. Proteger a la mayoría y castigar a la minoría criminal que tiene las armas y las cuentas bancarias. Y está dando resultados, así que si te parece, Marco, danos más datos de cómo viene la pelea tal vez más difícil que tiene México. Bien, vayamos entonces a los gráficos presentados por Sheinbaum y su gabinete de seguridad, en este caso por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Esta coordinación ha sido fundamental para lograr la detención de 23.417 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado 172 toneladas de droga, se han incautado más de 12.000 armas de fuego y gracias a las acciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, con apoyo de la Fiscalía General de la República, se han inhabilitado más de 990 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetamina. Estos resultados representan una afectación económica de cientos de millones de pesos para los grupos delictivos. Acabamos de ver muchísimos números, así que vamos a ir deteniéndonos en alguno de ellos, porque en total fueron incautadas 12.000 armas de fuego, a las que se suman también las más de 1.500 armas de fuego que fueron destruidas en el plan de canje que ofrece el gobierno, o sea, dinero a cambio de armas. Y a eso se agregan 2.669.000 cartuchos y 1.800 granadas. Un arsenal, en resumidas cuentas, junto con la detención de varias cabecillas de bandas criminales conocidas. Y hay un dato que es importante que veamos, y si les parece lo hacemos con este video. La Operación Frontera Norte continúa dando resultados favorables para la tranquilidad de los mexicanos y el logro de una frontera más segura con los Estados Unidos de América, destacando del 5 de febrero al 8 de junio de 2025, 4.180 detenidos y el aseguramiento de 3.426 armas de fuego, 14.695.87 kilogramos de marihuana, 2.246.03 kilogramos de cocaína, 21.092.05 kilogramos de metanfetaminas, 226.59 kilogramos y 1.146.195 pastillas de fentanilo, 249.899 kilogramos y 909.564 litros de sustancias químicas y 46 laboratorios clandestinos de producción de metanfetamina. Son datos relevantes por varias cuestiones, por las incautaciones en sí, que son importantes, y porque esta es una de las cartas claves de Sheinbaum a la hora de negociar con Donald Trump. ¿Y saben quiénes van a estar reunidos estos días? Sí, la presidenta de México y el presidente de Estados Unidos en la cumbre del G20 que empezó este lunes. Y la verdad que Sheinbaum llega en mejores condiciones que Trump, que anda con grandes protestas en su contra en el país. Una preocupante violencia política también y la geopolítica a los misilazos. Pero bueno, de eso hablamos en otro episodio muy pronto. Así es, así que sigamos con más datos entonces. Quiero señalar centralmente dos ahora, uno nacional y el otro local o digamos capitalino. El nacional es qué delitos bajaron. Como ven en la pantalla, fueron todos a excepción de las extorsiones que subieron un 26%. La baja de los demás es muy significativa, en algunos casos como los secuestros extorsivos que disminuyeron más de 72%, los robos a casas más de 50% o en el caso de los feminicidios un 24%. Y el otro dato que quiero traer es el de la Ciudad de México, la megalópolis que a tantos latinoamericanos históricamente nos ha enamorado por la hospitalidad de la gente, la comida o la cultura. Bueno, resulta que la jefa de gobierno, Clara Brugada, acaba de anunciar un dato histórico. Al tema de homicidios dolosos. Se redujo 64% frente a mayo del 2019. Y si comparamos el mayo de 2025 con hace un año, que es con lo que hay que comparar, mayo de 2024, el homicidio doloso bajó 33%. Miren, mayo de 2025 fue el mes mayo con menores homicidios
desde 2006, desde hace 19 años. 2006, siempre hay que recordar ese dato. Allí fue cuando comenzó la llamada guerra contra el narco lanzada por el presidente Felipe Calderón, que abrió las puertas a una tragedia de una magnitud de violencia pocas veces vista en América Latina. Y eso, que nuestro continente tiene muchos episodios trágicos con grandes dolores. Ahora bien, que estas tendencias estén a la baja no significa que se hayan resuelto problemas, porque para seguir con la Ciudad de México vamos a recordar que al final de mayo hubo un asesinato que era de la secretaria particular de Brugada, que Jimena Guzmán, y también su compañero que era asesor de gobierno, José Muñoz, que fue un crimen que se encuentra en proceso de investigación todavía. ¿Y qué hay de grandes problemas que todavía siguen? Porque así como hay números a la baja, también hay noticias que preocupan, como los llamados narcobloqueos, la explosión de un artefacto que mató a varios militares o las balaceras que llevan meses, como en Sinaloa, donde acaban de desplegar 1.200 efectivos del ejército más. ¿Cuáles son esos estados más afectados, Marco, según los datos recientes? Es interesante, Ina, porque más de la mitad de la violencia se concentra en 7 estados, como puede verse en la pantalla. El principal es Guanajuato, con 13.3% de los homicidios dolosos, Baja California y Estado de México con 6.8% cada uno, Chihuahua con 6.7% o Sinaloa con un 6.4%. Lo importante es que la tendencia es a la baja en varios de ellos, como en Guanajuato, donde se alcanzó un pico en febrero y desde entonces los números vienen a la baja, una situación que se repite en Baja California o en el Estado de México. En todo caso, resulta claro que se trata de problemas de muy difícil solución en vista del armamento de los cárteles, su crecimiento durante años y el entramado internacional que los rodea. Tienen poder de fuego y poder económico. Pero claro, cualquier explicación es insuficiente para quienes están atrapados entre disparos o pierden a un familiar. Todos los gráficos del mundo no pueden contra el dolor de perder a una hermana o un hijo. Por el momento, y aún con todo lo que no se puede, lo más importante en el análisis es mirar la tendencia, esa curva de homicidios descendiente que se nombra fácil, pero que significa un despliegue articulado que abarca la coordinación entre diferentes niveles de gobierno, inteligencia criminal, militares, hasta becas de estudio para jóvenes. Todo junto, sin parar, para revertir el peor legado que dejó el narconeoliberalismo mexicano. Gracias, Marco. Lo que sucedió a nuestros compañeros Jimena y Pepe fue una tragedia. Se está investigando y estoy segura, como en la mayoría de los casos, que se va a detener a los culpables y que no habrá impunidad. Y que las investigaciones siguen y siguen todos los días y no se va a detener. Buenas tardes, compañera. Vamos a ello. Pues sí, vamos arriba, Bo. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. Les tengo una pregunta. ¿Ustedes saben qué es el nado sincronizado? Bueno, el nado sincronizado es ese deporte donde todas las nadadoras hacen exactamente los mismos movimientos al mismo tiempo, como si fueran una sola persona multiplicada. Pues exactamente así mismo pasa con los medios de comunicación. Pero, ¿quién lo hubiera dicho? Narrativas coordinadas entre grandes medios. Bueno, en este caso es de cómo informan algunos medios sobre la disminución de homicidios, no solo del mes de mayo, como se habló hace un rato, sino en otros momentos donde se ha ido reduciendo este delito, que escuchando a Marco vimos que no es nada fácil, pero hay varios ejemplos de lo que mencionabas hace un rato. Por ejemplo, El País allá por el 2023 publicaba menos homicidios en México, pero ¿y las personas desaparecidas? Este mismo titular lo podemos ver en las últimas semanas del año en curso, o sea, el 2025, donde medios han informado así: El Universal, baja homicidio, pero suben desapariciones. Infobae, bajan 22.4% los homicidios dolosos, pero crecen 50% las desapariciones. Latinos, contraste de mayo, el mes con menos homicidios, pero con más desapariciones desde que se tiene registro. López Dóriga, en su programa de Radio Fórmula, publicó un video que se llama Bajan homicidios, pero aumentan desapariciones. En el mundo de la opinión, la opinocracia, como se dice, también hay nadadores sincronizados, ¿no? Exactamente como debe ser, porque hay un título o un titular de un artículo de un columnista del Heraldo que se llama Ricardo Pascoe, que dice menos homicidios, pero más desapariciones. Muy original. Infobae cita a Loret de Mola y en referencia
referencia a la Ciudad de México porque dice, así maquilla Clara Brugada las cifras de homicidio en la Ciudad de México. Esto, según Loret de Mola, haciendo referencia a lo que había dicho Marco al principio del programa. Creo que ya voy viendo el patrón, no es patrón de hecho, es casi el mismo titular. Se ve que todos los medios en México contratan al mismo editor, debe estar lleno de trabajo. Bueno, eso no lo sabemos, pero quiero hacer un paréntesis de una vez porque hay quienes dicen que esto de la reducción de homicidios es medio sospechoso, como Ciro Gómez Leiva en su columna dice que esto pudo haberse hecho hace mucho tiempo y si no se había hecho era porque el gobierno no quería, titula su nota como tragedia que se podía detener. Y ya entrados en sospechas, tenemos al ex senador Emilio Álvarez y Casa que dice, estas son cosas milagrosas, ¿por qué no lo hicieron antes? No se reportaron. Mira, es que cuando pasan cosas milagrosas, automáticamente la pregunta es, ¿y por qué no lo hicieron antes? O sea, perdón, pero sí uno se llama a suspicar. Bueno, como cuando vimos en la sección de datos, parte de la disminución es una tendencia a la baja de la estrategia implementada en el gobierno anterior. Y luego vemos que hay, digamos, otro patrón que va encaminando a los titulares que acabamos de ver anteriormente y todo esto responde a una teoría que no es de ningún experto en seguridad, no es de un académico, un analista, como dije, un experto en seguridad, sino más bien de otro personaje. Que es Ricardo Anaya, el coordinador de la bancada del Partido de Acción Nacional. Anaya explica una teoría donde, según él, en lugar de decir mataron a esa persona, dicen esta persona desapareció y con eso mágicamente el número de personas asesinadas baja. Sí, algo como dicen las notas anteriores que mencioné, pero la verdad es que mejor vamos a verlo. Adelante con las imágenes. Seguro has escuchado que en los últimos días el gobierno ha estado diciendo que bajó la violencia. Lo que dicen es que bajaron los homicidios en un 16%, que porque ya hay una nueva estrategia que está funcionando muy bien. A ver, ojalá fuera cierto. Todos queremos que haya paz, todos queremos que baje la inseguridad. Pero aquí el problema es que lamentablemente es mentira, es falso. 31 personas diarias. O sea, ¿ya viste la trampa? Los quitan de la categoría de homicidios y los ponen en la de desaparecidos. O sea, en lugar de decir mataron a esta persona, dicen esta persona desapareció. A ver, por supuesto que es crucial hablar de las desapariciones en México. Hay más de 120.000 desde el 2006, pero el homicidio y la desaparición son delitos que requieren estrategias completamente diferentes. Los homicidios necesitan prevención de violencia armada, las desapariciones requieren protocolos de búsqueda inmediata, inteligencia sobre redes de trata, fortalecimiento de fiscalías especializadas y tener su propio espacio para ser informado tanto por el gobierno como por los medios, ¿verdad? ¿Se puede informar solo de la reducción de homicidios, Estefanía? Bueno, sí, por ejemplo, vemos este titular que está en pantalla, que es de Milenio y es un medio tradicional, como la mayoría de los que vimos en esta sección. Y aquí claramente se puede informar solamente sobre la reducción de homicidios. Pero el tema es que en este nado sincronizado mediático vemos a titulares citando columnistas con teorías que al mismo tiempo se manejan de manera directa o indirecta hacia un mensaje de fuerzas políticas, como un sí, pero... Y esta homogeneidad narrativa revela la incapacidad de los medios para abordar la complejidad de la violencia en México. ¿Será mera coincidencia que el uso del pero esté en los titulares? ¿Será coincidencia que la teoría de periodistas y columnistas sea la misma que la de Ricardo Anaya? Gracias, compañera. Como he subrayado, hoy el crimen organizado representa la mayor amenaza para la seguridad, la libertad y la tranquilidad de los mexicanos. Es un enemigo que no conoce límites, que lastima profundamente a toda la sociedad por igual, que atenta contra la paz, contra nuestra seguridad y contra nuestras instituciones. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. Pocos días después de haber asumido como presidente de México, Felipe Calderón dio curso a la iniciativa que se convertiría en la marca indeleble de su sexenio, la guerra contra el narcotráfico. El anuncio lo realizó en diciembre del 2006 y el primer operativo donde se desplegaron a las Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfico ocurrió en Michoacán, donde reinaban dos cárteles, los Caballeros Templarios y la familia michoacana. Un año después, los resultados eran espectaculares. Los asesinatos
asesinatos de civiles se habían incrementado un 30%. Semejante resultado hubiera llevado a una persona reflexiva o bien intencionada a preguntarse si la iniciativa era correcta, pero no fue el caso de Felipe Calderón. Siguió adelante como si nada hubiera pasado. En el segundo año los resultados fueron más espectaculares aún porque aumentó la cantidad de homicidios que ya superaba el 60%. Este dato tampoco lo llevó a la reflexión porque al tercer año Felipe Calderón ya había logrado duplicar la tasa de homicidios que tenía al momento de asumir la presidencia. Así es, pero sus logros tampoco se detuvieron allí. Un año más y ya estamos en el 2011 y Calderón logra su récord. La genial iniciativa de su guerra contra el narcotráfico había convertido a México en un auténtico baño de sangre. La tasa de homicidios en apenas 4 años se había incrementado más del 120%. Uno de los funcionarios responsables de la estrategia para combatir el narcotráfico era el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. En 2013, cuando ya no se encontraba en el cargo, la revista Forbes lo incluyó en un ranking nada halagüeño, el de los 10 hombres más corruptos de México. La deriva de García Luna apenas comenzaba. ¿Dónde está hoy este personaje? Bueno, detenido en una cárcel de Estados Unidos con una condena de 38 años de prisión hasta el 2052, acusado por narcotráfico, sobornos y crimen organizado. Todo esto mientras llevaba adelante su supuesta guerra contra el narcotráfico, García Luna iba colaborando con el cártel de Sinaloa, recibía jugosos honorarios a cambio de sus servicios por parte de los capos, el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada específicamente. La periodista Anabel Hernández denunció en su momento que Felipe Calderón sabía de los nexos de García Luna con el cártel de Sinaloa. Entre las fuentes destaca otro narcotraficante hoy preso, Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, quien hizo llegar a la periodista información acerca de los contactos de García Luna con Sinaloa. Y otra periodista que lleva décadas investigando el tema es Lidia Cacho, que señala que tanto Felipe Calderón como Vicente Fox, expresidente, deberían ser juzgados por su complicidad con el crimen organizado. Yo creo que con todo lo que sabía Calderón y todo lo que supo Fox, ambos deberían de ser juzgados. Verdaderamente, no por venganza, no porque pertenezcan al PAN, sino porque ellos recibieron recursos para sus campañas de la delincuencia organizada. Lo publiqué también. Yo publiqué cómo Fox recibió recursos de la delincuencia organizada de tratantes de personas para su campaña y por eso no se atrevió a detener ni a Mario Marín ni a Kamen Nasif. Y me lo dijo Lino Corrodi cuando lo entrevisté. Me dijo, nunca los van a detener por eso. Y lo mismo sucedió con Calderón. Recibió dinero sucio para sus campañas. El PAN llegó así. La guerra contra el narco bien podría haberse llamado la interna del narco. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque los periodistas y otros especialistas que investigaron el tema interpretan a partir del patrón de detenciones y los movimientos de dinero que el gobierno del PAN actuaba en función de proteger y ampliar el negocio del cártel de Sinaloa, atacando a los competidores que le disputaban el campo. Uno de los resultados de esta interna del narco fue la división de los grandes cárteles en otros más pequeños. ¿Cómo se produjo este proceso? Cuando un capo narco es detenido o asesinado, las segundas líneas comienzan una disputa por el liderazgo. Y esa disputa no se realiza mediante el diálogo, el consenso o la votación, precisamente. Yo pensé que había democracia en el narco. Pues no, es a los tiros y con cosas peores también. Este proceso de cariocinesis llevó a que de 6 grandes cárteles que dominaban el narcotráfico surgieran alrededor de 73 organizaciones criminales o cárteles más pequeños. La multiplicación de las rivalidades llevó a una escalada de violencia entre las organizaciones criminales y de estas con las Fuerzas Armadas y de Seguridad. El supuesto equivocado que guiaba a la guerra era que cortando la cabeza se terminaba con el cuerpo. En la realidad, los cárteles reaccionaron como la hidra en la mitología griega. Al cortar la cabeza, se multiplicaron las cabezas y se disputaban el control del cuerpo. Y la población civil también fue víctima específicamente de este proceso porque muchas de las detenciones que se realizaban eran totalmente arbitrarias y se fabricaban culpables para complementar estadísticas que pudieran ser mostradas como una total victoria. El abogado José Luis Gutiérrez Guzmán, director de Asistencia Legal por los Derechos Humanos, denunció estas prácticas y un sesgo marcado en las detenciones hacia mujeres e indígenas. Hemos recorrido muchos centros penitenciarios y recorriendo estos centros penitenciarios empezábamos a identificar un patrón muy importante, el uso y el abuso de la prisión preventiva. Y veíamos por qué había mujeres o personas indígenas que estaban siendo víctimas de un uso y abuso de la prisión preventiva y que, dicho sea de paso, la gran mayoría de las personas que estábamos identificando eran personas que estaban acusadas por delincuencia organizada, secuestro o de cualquier delito contra la salud. Específicamente ha afectado a las mujeres y a las personas indígenas.
en donde este contexto que tenemos en la justicia, ¿no? Que sabemos que históricamente hemos tenido graves problemas con el tema de la justicia, el tema de la fabricación de culpables, el tema también derivado, por supuesto, de esta guerra contra el narco, donde se le declara la guerra a los grandes cárteles, pero sin duda, para llenar números, empieza a haber detenciones arbitrarias e ilegales de mujeres, de personas indígenas, que en su gran mayoría, muchas de esas personas aún hoy siguen en proceso. Mientras personas inocentes eran encarceladas para completar planillas de Excel que sirvieran para maquillar un fracaso inocultable, la cantidad de homicidios civiles en el sexenio superó las 100.000 víctimas. Las personas que desaparecieron solo en esos 6 años y que continúan desaparecidas a día de hoy alcanzan las 17.000. Según distintas estimaciones. Lo que no le faltó a este fracaso fue financiamiento. El gasto del Estado dedicado a esta interna en narcotráfico se duplicó durante los 6 años de la presidencia de Calderón. Gastar el doble de plata para obtener el doble de muertos. Calderón no se ajusta a los parámetros de la ética ni de la ley, pero las justas proporciones de la matemática parece que sí son lo suyo. Pero lo que no viene de las matemáticas, sino más bien de la política, es otra de las motivaciones, que también es una motivación espuria, que Felipe Calderón Hinojosa habría tenido que desatar esta falsa guerra contra el narco, porque hay que legitimarse, y voy a dar un poco de contexto. Calderón accedió a la presidencia, según los resultados oficiales, por un escasísimo margen de 0.62% respecto a la cantidad de votos que obtuvo López Obrador en ese entonces. Y estas elecciones fueron denunciadas como fraudulentas. Calderón llegaba a la Asunción rodeado de mucha sospecha. Para Jesús Lemus, otro periodista especializado en materia de narcotráfico, ese contexto es una clave en la guerra desatada por el gobierno. Poner al ejército en la calle era una manera de lograr estabilidad para un gobierno que nacía débil. Lo que detona esta guerra ni siquiera es un hecho de violencia o que tenga que ver con el narcotráfico. Es el temor de Felipe Calderón a ser señalado por los grupos de izquierda de la usurpación que hizo del poder, del robo que tuvo de la presidencia de la República en el triunfo electoral que le hizo Andrés Manuel López Obrador. Y él se siente más cómodo sacando al ejército para sofocar cualquier represión social que se pudiera presentar. Claro, la tapó, la hizo pasar como que era de guerra contra los grupos de la delincuencia organizada, pero en realidad lo que detona la formalización de la guerra contra el narcotráfico es el temor de Felipe Calderón a ser destituido por las masas del cargo que nunca lo eligió la gente. Otro subproducto de involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico fue la multiplicación de las denuncias por violaciones de los derechos humanos. Además, como ocurre en todo el mundo, las Fuerzas Armadas tienen sus propios tribunales para juzgar el desempeño de sus integrantes. El corporativismo alimentó entonces la impunidad. La cara más brutal de esta fracasada guerra contra el narco fue la aparición de un nuevo flagelo que México no padecía, el paramilitarismo representado en el grupo conocido como los Zetas. En un primer momento, los Zetas eran un grupo armado que trabajaba para el cártel del Golfo. Y fue creado por un militar, Arturo Guzmán de Sena, que había sido entrenado por el ejército israelí, y entre sus primeros integrantes también se encontraban oficiales que habían pasado por la Escuela de las Américas, que es la institución en la que Estados Unidos entrena a militares latinoamericanos en técnicas de contrainsurgencia que incluyen, obviamente, la tortura. Yo creo que gente divina, gente buena, gente de bien. Divina, gente de bien. Arturo Guzmán de Sena formó los Zetas reclutando militares de élite de las llamadas Fuerzas Especiales, en particular del GAFE, Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. Y de esta manera, los narcos, en particular el Cártel del Golfo, accedió a un sicariato de élite con mano de obra bien formada e entrenada. Luego de trabajar para el Cártel del Golfo, los Zetas terminaron independizándose, formaron su propia organización criminal y, como no podía ser de otra manera, terminaron enfrentándose a sus antiguos jefes. El enfrentamiento fue tan cruento que poblaciones enteras en la frontera entre Tamaulipas y Texas se convirtieron en pueblos fantasmas. Algunas de las masacres perpetradas por este grupo, nos vamos a ahorrar describirlas, pero créanme, superan lo más macabro de lo más macabro. Los Zetas marcaron un salto cualitativo en el ejercicio de la violencia ligada al narcotráfico, y a modo ilustrativo de su poder de fuego, durante la detención en Tamaulipas de uno de sus fundadores, Jaime González Durán, fueron incautados 500,000 cartuchos, 400 armas y 287 granadas. ¿De dónde habrán llegado, no? La guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón pretendía que las Fuerzas Armadas combatieran a las organizaciones criminales. Los Zetas son la metáfora y la hipérbole de su fracaso. Militares de élite formando su propio cártel y cometiendo crímenes indescriptibles. Gracias, compañeros. Hay una
caída institucional gravísima en América Latina y donde el caso más grave no son solo los casos ya conocidos, Cuba, Venezuela, saludos a los venezolanos aquí presentes. Hoy el caso más grave es México. Nadie lo está tomando con seriedad, en mi opinión. Parece business as usual, pero si hace 2 años en una mesa que coincidí con el presidente Aznar en la Fundación Internacional para la Libertad de Vargas Llosa, decía yo que México era una democracia a punto de caer, puedo decirles que esa democracia... Felipe Calderón hablando desde España en el mismo escenario con José María Aznar y Vargas Llosa sobre la democracia, el deterioro de la democracia. Ver para creer. Bueno, hoy contamos con Juan de Dios Vázquez Álvarez, exministro de México para América del Norte y jefe de oficina de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Andrés Manuel López Obrador. Juan, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por tenerme, Ina. ¿Cómo evalúas la estrategia de seguridad del gobierno y esta disminución del que nos acaban de informar del índice de homicidios? Muy bien. Antes de que nada quería comentar que Marcos habla de que hubo un cambio, ¿no?, de paradigma en la política de seguridad que entra con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, en la cual pasamos de lo que sería esta concepción de Michel Foucault, ¿no?, de vigilar y controlar a una nueva política. Yo diría que lo que sucedía con los regímenes pasados no era ya una cuestión de una gestión de la vida, que es de lo que habla Foucault al hablar de biopolítica, sino más bien lo que ya estaba sucediendo es lo que el teórico camerunés Aquiles Membe habla de una necropolítica, en la cual lo que empieza a pasar ya con muchos de los gobiernos neoliberales es que crean mundos de muerte, y lo que hacen es que usan la violencia, usan la muerte y usan la exclusión para controlar a la gente. Entonces, lo que empieza a suceder ya en estos gobiernos posteriores a los 90 es eso. Ya no es un uso de la vida y de la gestión de la vida, sino del uso de la muerte. Y es obviamente lo que está pasando ahora en ciertos países como en El Salvador. Ahora, ¿qué sucede cuando entra el presidente López Obrador? Es que se favorece una nueva estrategia en la cual lo que se crea es una doctrina de la paz como un objetivo estructural. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no se recurre a la represión como sucedía en los gobiernos anteriores, sino que la paz y obviamente el atacar las causas de la violencia son la prioridad. Entonces, eso es importantísimo, porque obviamente lo que empieza a suceder es que hay un cambio otra vez donde la vida de los conciudadanos es lo fundamental, a diferencia de, como digo, de las políticas neoliberales. Lo que sucede también, obviamente, es que se crea y se consolida la Guardia Nacional y se enfoca la seguridad en ciertas zonas donde los homicidios son más grandes. Todos estos son los fundamentos que se crea durante el sexenio del presidente López Obrador, que siguen siendo dos de los puntos cardinales de lo que es la nueva estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Dentro de lo que es la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que podemos decir que es más relevante es el uso de la inteligencia y el uso de la investigación para poder llegar a ciertas regiones que no se llegaba antes, y por eso es que vemos obviamente mejora y incremento en lo que son los arrestos, una disminución en el homicidio doloso y obviamente una alza en la incautación de drogas, de armas y demás. Entonces es importante entender cómo durante el sexenio pasado se crea esta base para poder ahora crear, si queremos decir, una transición con mayor firmeza
en la cual el secretario de Seguridad, Omar Harfuch, y la presidenta Claudia Sheinbaum realmente han llegado a unos resultados espectaculares. Juan de Dios, un gusto saludarte. Yo quisiera preguntarte sobre lo que dicen los medios de comunicación. Hay unos medios que dicen que la reducción de homicidios depende completamente de la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero tú podrías decir que esta reducción en realidad es la inercia de la estrategia del gobierno anterior. Por supuesto, lo que ustedes lo comentaron antes, ¿no? Al final de cuentas, lo que había durante el gobierno del presidente, a partir de la administración de Felipe Calderón y posteriormente con el expresidente Peña Nieto, hay un alza brutal, en la cual estamos hablando de que ya en el sexenio de Peña Nieto se duplicaban más o menos los homicidios en cuestiones de meses. Lo que pasa a partir del 2020 con la estrategia del presidente López Obrador es que se estabiliza el número. Ya no hay un aumento exacerbado como estaba pasando antes, sino que le digo, más o menos que fue del marzo o abril del 2020, se estabiliza los homicidios y a partir de ahí empieza a bajar. Entonces, ¿qué sucede? Que obviamente ya el bajar a partir del 2020 al 2024 empieza a haber una baja gradual, pero así como antes había alza exacerbada, también obviamente la baja también empieza a verse más de una forma más incremental al pasar de los años. Entonces, obviamente no podemos quitarle nada a lo que está haciendo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. El trabajo que está haciendo ella, el trabajo que está haciendo el secretario de Seguridad es extraordinario. Es realmente el uso de la inteligencia y el uso de la coordinación con las Fuerzas Armadas realmente tiene que verse como un gran logro, pero sí es importante también entender que estos no son hechos aislados, sino que es parte de una estrategia que viene a partir de la entrada del presidente López Obrador. Juan de Dios, muchísimas gracias por tu análisis. Un abrazo desde aquí. A ti, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Y llegamos al final del programa. Vamos a despedirnos hasta mañana a la misma hora. No se olviden de ponerle me gusta a este vídeo, dejar su comentario, suscribirse al canal La Base América Latina y hacerse socios de Canal Red escaneando ese QR que ven en pantalla. Hasta mañana.